La Asociación Americana de Tubos de Concreto organizó una demostración de las instalaciones de tubos rígidos y flexibles. Cientos de ingenieros e inspectores atendieron. Tubos de concreto y polietileno de alta densidad fueron instalados lado a lado. Cada tubo fue instalado con las mismas condiciones de la trinchera. Además, la misma longitud de tubos fue rellenada y compactada a la zona crítica estructural específico para cada tipo de tubo. El grupo de construcción unió, rellenó y compactó los tubos de acuerdo a los estándares nacionales aplicables y a las recomendaciones del fabricante. Cuando los tubos de concreto son entregados a su sitio de trabajo, usted ha recibido el conducto y la mayoría de la estructura con el mismo tubo. Por el contrario, cuando el HDPE llega al sitio de trabajo, usted ha recibido el conducto, pero muy poco de la estructura está construida dentro del mismo tubo. Esta estructura tiene que ser construida en el suelo rodeando el tubo. Esta demostración ilustró que mientras que el peso y la longitud del tubo flexible podría parecer como una ventaja inicial sobre el tubo de concreto, el cuidado que necesita ser tenido para rellenar y compactar apropiadamente un tubo flexible puede ser extremadamente consumidora de tiempo. Porque el tubo de concreto tiene la estructura construida adentro, pocas elevaciones son requeridas en el proceso de relleno y compactación. Instalando el tubo flexible, basado en las recomendaciones del fabricante, de 4 a 6 pulgadas de elevación, y después la compactación será una práctica dificultosa de realizar. Mientras que el tubo flexible necesita relleno y compactación de hasta mínimo de 1 pie arriba de la corona del tubo, la zona de compactación del tubo de concreto es crítica hasta la mitad del tubo o spring line. Para comparar las instalaciones, sin tener que ver todo el proceso entero, se dividió la pantalla con las imágenes sincronizadas de cada tipo de instalación. La instalación del tubo plástico se muestra a la izquierda, con el tubo de concreto sincronizado a la misma línea de tiempo a la derecha. A 2 minutos en la instalación, los videos de lado a lado muestran que el tubo flexible ya había sido acomodado, mientras que la unión del tubo de concreto está siendo limpiada y preparada. A 4 minutos en la instalación, el tubo flexible está recibiendo su primera elevación de material de relleno. Al mismo tiempo, el tubo de concreto está siendo unido al otro. Recuerden, el tubo flexible requiere pequeñas elevaciones y las elevaciones deben extender hasta mínimo 1 pie encima de la parte de arriba del tubo. A 10 minutos en la instalación, el video muestra la entrega de la segunda elevación de relleno al tubo flexible, mientras está ocurriendo la primera y más grande elevación de material al tubo de concreto. A 20 minutos en la instalación, la pantalla dividida muestra que ambos tubos tienen suelo compactado hasta cerca de la mitad del tubo o spring line. La razón principal por la que la instalación del tubo de concreto se alineó con la del tubo flexible es porque el espesor de la elevación varía mucho entre los productos. Análisis estructurales muestran que la compactación solamente es crítica hasta la mitad del tubo o spring line para el tubo de concreto. Dependiendo de los requerimientos de la infraestructura, arriba del tubo de concreto podría necesitar relleno y compactación adicional arriba de la mitad del tubo. Pero la compactación de hasta 1 pie arriba del tubo es crítica para el tubo flexible. Por lo tanto, la compactación apropiada del tubo flexible requiere mucho más cuidado y tiempo. Además, el tubo flexible podría requerir material estructural importado donde el tubo de concreto no. Este volumen adicional de relleno estructural puede aumentar significativamente el costo de la instalación del tubo flexible. En conclusión, la compactación crítica hasta la mitad del tubo de concreto fue completada a los 21 minutos, cuando el relleno crítico estructural del tubo flexible no fue completado hasta los 35 minutos. Esta demostración ilustró que mientras que el peso y la longitud del tubo flexible podría parecer como una ventaja inicial sobre el tubo de concreto, el cuidado que necesita ser tenido para llenar y compactar apropiadamente un tubo flexible puede ser extremadamente consumidora de tiempo. Rumores de que el tubo flexible es mucho más económico al instalarlo que el tubo de concreto deben indicarle al ingeniero y al dueño que el tubo flexible no está siendo instalado con las elevaciones apropiadas, rellenos o compactación.